Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Cine Crítico y hoy les voy a estar contando de la película más esperada de septiembre, Enola Holmes. Vamos con el video. Enola Holmes es la hermana carismática del conocidísimo detective Sherlock Holmes. El guión de la película está adaptado por J.R. Thorne y sigue los esquemas establecidos por las antiguas novelas de Arthur Conan Doyle. En sí, Enola no es la clásica detective que se podría suponer que esperamos en este tipo de películas, ya que es la hermana de Sherlock Holmes, sino más bien que su personaje es más ligero, carismático y sensible que su hermano. Juguetea con esta diferencia que tiene con respecto a su hermano y le añade un evidente discurso feminista presentista, pero la estructura narrativa se guía en su mayoría a un modelo detectivesco que casi siempre da buenos resultados, si es que se manejan apropiadamente bien. La película se encuentran ciertas lagunas por aquí y por acá, y las piruetas deductivas del personaje llega a ciertos límites absurdos los cuales nos tenía acostumbrado Sherlock Holmes. De una manera frenética, el director Guy Ritchie está presente en el montaje y en la cadencia del diálogo, los cuales están en su mayoría muy bien estructurados, pero a veces peca de faltarle un poquito de agudeza e ingenio del estilo que tenía Sherlock Holmes. En principio, el recurso de romper la cuarta pared no está del todo mal y está en línea con el tono del cual se intenta presentar la película, pero su uso se torna muy abusivo en ciertos momentos. Por otra parte, la historia está muy bien conectada con el nacimiento del movimiento sufragista, y esto me parece una idea brillante y refuerza de una manera muy auténtica el tema principal de la película. También quiero reconocer que se ha podido establecer un universo y a unos personajes muy bien construidos y dejar la puerta abierta a una segunda parte, y al mismo tiempo haber construido una película con introducción, nudo y desenlace, cosa que puede parecernos obvia o sencilla, pero que en muchos intentos de este tipo de historias fracasan. El elenco de Enola Holmes no es totalmente homogéneo en su calidad. Millie Bobby Brown tiene una actuación más que brillante, desafiante, divertida, sensible y muy carismática. Su trabajo me parece intachable. Fiona Shaw también aprueba con un muy buen desempeño, con esa presencia escénica y esa dignidad impasible, tan característica de la escuela actoral británica. Una actuación correcta de Sam Claflin como Mycroft Holmes. Bonham Carter, quien hace de Euphoria Holmes, no lo hace mal, pero yo la veo que está demasiado desaprovechada. Louise Partridge es pasable como Thursbury, pero le falta cierto carisma y magnetismo para que termine de cerrar una buena actuación. Y Henry Cavill no funciona como Sherlock en lo absoluto, es inexpresivo, aburrido y en algunos momentos hasta poco convincente. Tampoco ayuda mucho que el guión y el enfoque de la película se enfoque mucho en hacerlo menos interesante de lo que siempre ha sido, lo cual no me parece para nada acertado. Si la única manera de hacer brillar a la protagonista es difuminar a los personajes que la rodean, significa que hay algo que no estás haciendo del todo bien. En cuanto a los detalles técnicos, Enola Holmes tiene una calidad notable. Por lo general, algunos planos están cargados de efectos que son demasiado evidentes y ciertos filtros de la postproducción empañan la naturalidad de la imagen. Pero Harry Blackbeard es un director muy experimentado y a estas alturas escoge con gusto qué poner en escena. La dirección artística, la escenografía y el vestuario, e incluso la composición de ciertos planos es muy vistoso y encaja muy bien con la época donde se desarrolla la película. Y la banda sonora acompaña muy bien también. En resumen, voy a decir que Enola Holmes me ha gustado mucho. Obviamente la película no es perfecta, a veces tiene momentos de poca fluidez y una duración un poco excesiva, unos personajes que no fueron muy bien llevados del tono y que podrían haberse desarrollado un poquito más, y su tramo final es algo soso, pero como ficción adolescente es energética e inteligente, y la película en sí está por encima de la media del género. Me gusta su mensaje, me gusta su desenfado, me encantó
la interpretación de la protagonista, y si deciden continuar con la saga, creo que hay muchísimo potencial para hacer algo todavía mejor de aquí en adelante. Hay que reconocerlo, la película está muy bien hecha, entretiene y cautiva al público. Y esto fue todo, amigos, espero que disfruten la película, vayan a verla, dejen su comentario abajo de qué fue lo que más les gustó, qué les llamó la atención o no. No se olviden de darle me gusta al video y por favor suscríbanse porque así ayudan muchísimo al canal y que sigamos trayendo muchos videos para ustedes para que se sigan entreteniendo y enterando de lo nuevo que va saliendo en el cine. Espero verlos pronto aquí en Cine Crítico y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gazing far into the night, I raise my hand.